Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Voy a pedirles hoy que abramos la palabra en 3 pasajes. Si quieren, se los doy en beneficio de aquellos que lo apuntan. Y posteriormente, por supuesto, iremos viendo una por una. La primera escritura a la que iremos se encuentra en la segunda carta de Timoteo, o la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 14 al versículo número 17. La segunda se encuentra en el Salmo 33, versículo 6. Y la última se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 1, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículos 20 y 21. Como lo dije hace un momento, la reforma protestante no es un proceso que se dio en un abrir y cerrar de ojos. La reforma protestante tiene, diría yo, esta es mi opinión, 3 partes. De hecho, la serie que estamos nosotros haciendo en Relevante y el programa que hacemos todos los días para el tema de la reforma se dividió de esta forma que pienso que se dio la reforma, perdónenme la repetición. Número 1, los llamados precursores de la reforma. Hombres y mujeres de Dios que vieron la necesidad de una reforma en la iglesia. Básicamente, vieron la necesidad del retorno de la iglesia hacia la escritura. La iglesia se había alejado del evangelio y de la práctica del evangelio. Entonces estos reformadores lo vieron, lo notaron y comenzaron a esgrimir argumentos con el objetivo de retornar a la pureza de la palabra de Dios. Ahí nosotros tenemos hombres formidables. Quizás el más grande de ellos es John Wycliffe. John Wycliffe en Inglaterra fue un adelantado a su tiempo por siglos, porque él quería la reforma de la iglesia. Influye a Juan Hus en Bohemia, en lo que ahora es la ciudad de Praga, en la República Checa, y Hus es otro de los grandes precursores de la reforma. Si nosotros habláramos de los más importantes, tendríamos que mencionar a ellos 2, pero no van a creer ustedes que solo eran ellos 2. No hubiese sido mucho de Juan Hus sin la ayuda de Jerome o Jerónimo, su amigo, a quien comisionó para ir a conseguir los libros y los tratados y los escritos de Wycliffe, que ya estaban prohibidos en Inglaterra. Hay no solo hombres, sino mujeres extraordinarias también en el tema de los precursores de la reforma. Ahora, la segunda parte, digamos, si la primera decimos son los pre-reformadores, los que prepararon el camino, los precursores de la reforma, el segundo grupo entonces está formado por los reformadores. Aquí también hay 3 figuras sobresalientes. El primero, por supuesto, es Martín Lutero. Este año, el 31 de octubre, a fin de mes, cuando se celebre, se van a celebrar 500 años del día en el cual fue él a la puerta de la Catedral del Castillo en la ciudad de Wittenberg a pegar las 95 tesis para tener una disputa, un debate, para discutir acerca de la validez bíblica de las indulgencias. Eso es en realidad lo que pasó. Él pretendía tener un debate académico. Era la costumbre entre los teólogos. Él era un profesor, era un doctor en teología y entonces era profesor en la Universidad de Wittenberg. Él quería tener una discusión, poner a discusión, a debate las ideas. Eso es lo que se va a celebrar el 31 de octubre. Sin embargo, creo que ni él podía prever lo que comenzó ese día.
Y luego les hablaré yo de otra fecha importantísima, en 1521, en la Dieta de Worms, donde en realidad es el momento cumbre de la Reforma, en el sentido meramente de Lutero. El segundo personaje que nosotros debemos mencionar es el reformador suizo que se llamaba o se llamó Ulrico Zwingli. Nosotros decimos Ulrico Zwingli, ellos se le llaman Zwingli, da lo mismo, ¿no? Él fue un reformador importantísimo para nosotros, porque yo creo que ya lo dije, pero lo repito, Lutero pretendía, su meta, su prioridad, su vida, su orientación, su objetivo, todas sus fuerzas y su energía iban dedicadas a la reforma de la iglesia, a través del principio de que la Escritura es la autoridad suprema. Zwingli, en este sentido, le supera, voy a decirlo, en perspectiva o en visión, porque Zwingli no pretendía reformar solo la iglesia. Por supuesto que pretendía reformar la iglesia, de eso se trató, pero él pretendía reformarlo todo. Él concebía la palabra de Dios, hoy lo vamos a ver, él concebía la palabra de Dios como la autoridad suprema sobre toda la vida. No sobre la iglesia, sino sobre toda nuestra vida. Algo interesantísimo, porque si hablamos nosotros de que no hemos tenido una reforma protestante en América Latina o en Guatemala, pues nos vamos alguien diría, pero en la iglesia somos bíblicos y alabamos y adoramos y predicamos el evangelio. Sí, pero solo adentro de la iglesia. Bueno, Zwingli en este sentido no es un transformador de la iglesia. Zwingli en este sentido es un transformador de la sociedad completa. Cuando contemos la historia de Zwingli, ustedes van a ver porque murió relativamente joven, a los 47 años, después de solo 12 años de predicación y de ministerio reformador, por su involucramiento en la sociedad. Y luego tenemos al tercer reformador, también en Suiza, que es Calvino. Juan Calvino en Ginebra ejerce un ministerio de absoluta transformación de la iglesia, de la sociedad y en este sentido de la ciudad de Ginebra, que en aquel entonces ustedes deben pensar, no habían países todavía. Entonces habían lo que se llama ciudad-estado y Ginebra era una ciudad-estado con una población aproximada de 3,000 habitantes. Ahí ejerce su ministerio Juan Calvino. Ahora, Juan Calvino nos hereda un concepto que es posiblemente lo más importante que podamos nosotros ver en este tema. Juan Calvino dice que la palabra de Dios es la regla de la fe, como lo dijo Lutero y como lo dijo Zwingli. La palabra de Dios, la Biblia, es la única regla de la fe total. Ya lo vamos a leer en el escrito de Pablo a Timoteo. El evangelio es todo lo que se necesita para ser sabio y alcanzar la salvación. Entonces, la Biblia es la regla de fe, sí, pero, como decía Zwingli, la Biblia es la autoridad suprema para todos los actos de esta creación de Dios. Es decir, supera a la iglesia, supera la salvación del individuo, la salvación personal, alcanza todo lo que somos y todo lo que hacemos, individual o corporativamente. Esto quiere decir entonces que Zwingli decía, la suprema autoridad sobre la vida total del ser humano es la Biblia. No solo para cosas eclesiásticas, no solo para la salvación, para todas las cosas. Calvino lo lleva un paso más allá, me parece una genialidad. Calvino dice, la palabra de Dios es la suprema autoridad sobre toda la creación de Dios. Y toda la creación de Dios está sujeta a la palabra de Dios. Obvio, y ya lo vamos a leer, que todos ellos creen que la palabra de Dios es inspirada por Dios, que es infalible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Calvino lo lleva más allá y dice, todas las áreas de la vida, todas están sujetas a la palabra de Dios. Tal vez ustedes recuerden una frase muy fuerte
que por cierto es significativa, histórica, etcétera, de Lutero, donde dice: mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Bueno, esto debiera ser para todos nosotros, ¿no es cierto? Nuestra conciencia plenamente atada a la palabra de Dios. Zwingli dice: la sociedad entera, todos estamos atados a la palabra de Dios. En ese sentido tiene razón. También los perdidos están atados a la palabra de Dios, ¿o no? Y los pecadores están atados a la palabra de Dios. Y el diablo está atado a la palabra de Dios. O sea que toda la creación. Bueno, Calvino llega más lejos. Zwingli dijo toda la sociedad. Calvino llega más lejos y dice: no. Toda la creación de Dios depende exclusivamente de la palabra de Dios. Por supuesto, desde Génesis 1:1, en el principio Dios, desde la creación hasta el final, las bodas del Cordero, el juicio final, el diablo al lago de fuego, la nueva Jerusalén y la eternidad. Todo está sujeto a la palabra de Dios. Abraham Kuyper, que no lo he mencionado y que entra en el grupo de los reformadores, a pesar de ser un hombre que nació en el siglo XIX y murió en el siglo XX, hace menos de 100 años. Kuyper dice: el calvinismo es la articulación de un pensamiento que incluye toda la creación de Dios. Y dice aquella frase, no sé si la han oído, frase extraordinaria de Abraham Kuyper, que dice: no existe ni una sola pulgada cuadrada en todo el universo sobre la cual el Señor Jesucristo no exija señorío expresando mío, mío, mío. Porque todo fue hecho para Él y todo fue hecho por medio de Él, ¿no es verdad? Entonces, cuando decimos Dios el Altísimo, ¿saben ustedes? A lo mejor no lo saben. Es interesantísimo porque es una de las primeras expresiones en Génesis, Dios el Altísimo. ¿Y saben qué quiere decir? Dios el poseedor, Dios el dueño. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Entonces, estoy tratando de dar una introducción para decirles que el pensamiento reformado o pensamiento reformador va avanzando, como todas las cosas, y crece. Y la reforma entonces es un proceso, como dije, no de a 3 meses ni de a 3 años, de siglos, pero con el objetivo de uniformarlo, con el objetivo de explicarlo, con el objetivo de articular pensamiento, con el objetivo de poder enseñarlo. Se generó una forma, los seres humanos abreviamos las cosas, lo cual es muy útil, y luego ya las podemos explicar. Entonces, en el protestantismo o en el pensamiento reformado, con el objetivo de poderlo enseñar y propagar, se redujo a una abreviación de 5 elementos que se llaman las 5 solas. Solas es la palabra exclusividad, porque cuando nosotros decimos solo tal cosa, nos referimos a solo tal cosa, no entran las demás. Y estas se llaman las 5 solas. Estas 5 solas son 5 enunciados. El primer enunciado se llama sola scriptura, era en latín, ¿no? Y por supuesto quiere decir solo la escritura. El significado lo trataremos el día de hoy en más detalle, pero para hacer una introducción, el significado es: la escritura es la autoridad suprema porque es la palabra de Dios. Voy a dejarlo ahí porque este es nuestro tema el día de hoy. En el número 2 dice sola fide, que quiere decir solo por fe. Solo por fe podemos llegar a Cristo. Solo por fe podemos alcanzar la salvación. Recuerden ustedes que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, este es el segundo elemento, el de la fe. El tercer elemento es maravilloso. Dice, sola gracia. ¿Y qué quiere decir? Solo por gracia. Es exclusivamente por la gracia de Dios que nosotros llegamos al Padre o que alcanzamos la salvación.
O como dice el Señor, no es que ustedes me amaron, es que yo les amé de primero. Dios Todopoderoso nos escogió. Dios nos predestinó. Dios nos llamó. Dios nos salvó. Recuerdan ustedes que lo hemos estudiado en detalle. Pero el elemento aquí es, gracia quiere decir favor inmerecido. No es porque lo merecíamos. No es por obras. No es porque nosotros aplicamos la fe. No. Es solo por la gracia de Dios, que se apiadó, tuvo misericordia y nos amó. Es exclusivamente por su gracia que obtenemos la salvación. El cuarto, que cae de su peso y es maravilloso, la cuarta sola es solo Cristo. Y por supuesto, solo por Cristo, porque Cristo es el principio y es el final. Él es el alfa y el omega. Él estaba en la creación. Cristo es todo y todas las cosas existen por Él y para Él, y Él es la cabeza de todo principado. Bueno, ¿qué podemos decir? Es solo Cristo. Además me gusta esta expresión, qué maravilla. No hay manera de llegar al Padre si no es por el Hijo. Entonces es solo Cristo. Y la última, la quinta de ellas, viene siendo la consecuencia de las cuatro. Y la quinta se llama Soli Deo Gloria. Solo para Dios es toda la gloria. Y por supuesto que eso es lógico después de que nosotros vemos las primeras cuatro. Solo Dios es digno de recibir la gloria. Estos hombres son hombres fantásticos, hombres y mujeres fantásticos, y cada uno tiene su manera de entender las cosas y su manera sobre todo de aplicarlas. Les voy a dar un ejemplo. Lutero era un hombre extremadamente amado por el pueblo, un hombre que fue perseguido, un hombre que trajo las ideas de la libertad, un hombre que tradujo el Nuevo Testamento, un hombre que quiso y trabajó para que la Biblia estuviese en el idioma alemán, voy a llamarle coloquial o popular, para todos, no solo para una élite, no solo para una clase, sino para todos. Lutero era un hombre tremendamente amado. Lutero nace en una ciudad pequeña que se llama Eisleben, el 11 de noviembre de 1484, y luego va a Erfurt a estudiar y va a Wittenberg a vivir y a trabajar. En Wittenberg vive la mayoría de su vida, y un día es llamado, a los 63 años de edad, es llamado para que venga a ayudar porque hay un conflicto, y el conflicto se da entre unas personas justo en la ciudad de Eisleben. Entonces él hace el comentario y dice que de todos los lugares a donde ir, qué mejor que ir a Eisleben, que es su ciudad tan querida, la ciudad donde nació. Y entonces se va, y en la noche enferma y está en la casa de un doctor que se llama Jonas. Yo no sé si es doctor en teología o doctor en medicina, no lo sé, pero tengo grabado que en la casa de la muerte de Lutero hay en la pared una lectura donde dice: doctor Jonás, el pecho me oprime tanto, creo que mi cuerpo se quedará en Eisleben. Y ahí muere la madrugada del día siguiente del corazón. Bueno, llevan el cuerpo de Lutero de Eisleben a Wittenberg. Es una ceremonia inmensa, con mucho dolor, con llanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía le hacen una máscara mortuoria en la cara y en las manos. Y todavía guardan la máscara. No está al público, pero todavía está en la iglesia de Wittenberg, la máscara y el molde de las manos. Bueno, Calvino está totalmente al día de las 5 solas, por supuesto, y piensa que la gloria es solo para Dios. Entonces Calvino, que era un hombre de una salud frágil, dice a la gente, cuando siente que va a irse, que tiene un requisito. El requisito es que lo entierren en algún lugar escondido y no pongan nunca una lápida para que nadie se acuerde de él, porque para Dios es toda la gloria. Son cosas extraordinarias. A mí me gustan mucho las anécdotas. Espero que les gusten a ustedes, porque una anécdota denota mucho del corazón de una persona. Y por eso nosotros vamos hoy y conocemos la casa donde
la casa donde fue la casa, porque ya pasaron 500 años, ¿verdad? La casa que está ahí ya no es la casa de Calvino, pero donde estuvo su casa. Y podemos caminar a la Catedral de San Pedro, que así se llama, y podemos caminar a la capilla donde daba sus estudios, y caminamos al cementerio, pero no se puede ir a ver la tumba de Calvino porque no está. Bueno, número 1, entonces, sola escritura. Número 2, solo por fe. Número 3, solo por gracia. Número 4, solo Cristo. Y número 5, para Dios toda la gloria. El día de hoy vamos a dar inicio entonces a esta serie que pretendemos toque nuestros corazones. Y voy a hacerlo describiendo para ustedes este elemento que tiene tal importancia y que se llama sola escritura. Así que acompáñenme por favor al libro a la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3. Este es el pasaje en el cual nos vamos a basar. Dice así, segunda de Timoteo 3:14. Dice así: tú sin embargo, recuerden que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Tú sin embargo, si me permiten añado, tú sin embargo, Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cuando nosotros hablamos de este concepto de la escritura, vamos a entender que el pensamiento reformado extrae esta verdad, la convierte en un pilar fundamental de su credo. Voy a hacerles una breve explicación de por qué. La iglesia se había apartado. La Biblia no era un libro popular. Popular quiero decir para el pueblo. La Biblia era absolutamente lo contrario. En ese entonces era un libro absolutamente elitista. Solo la élite lo podía tener. ¿Por qué razones? Aquí va una. Porque solo tenían la Vulgata. Y la Vulgata era en latín, entonces solo lo podían leer los que leían latín. Aquí va otra razón, el precio. Para tener una Biblia se necesitaba un escribano que copiase la Biblia. Un escribano tardaba hasta 3 años para copiar una Biblia. Imaginen entonces el precio de una Biblia. Entonces, la Biblia no era un libro para el pueblo. El pueblo no lo tenía. La Biblia era un libro para la élite. En otras palabras, había muy pocas Biblias por habitante, muy pocas. ¿Cuál es el resultado? Que la gente no la leía, no tenía acceso a la Biblia, no podía leer la Biblia. Ustedes y yo no nos podemos ni imaginar el privilegio inmenso que tenemos de tener en nuestra casa una Biblia en el teléfono, una Biblia en la tablet, una Biblia en la casa, otra Biblia en la oficina. No nos podemos dar cuenta del enorme privilegio de tenerla. Esta semana yo hacía hincapié en la vida de William Tyndale, inglés, que murió por el deseo de que los ingleses tuviesen una Biblia. Y entonces imprimió la Biblia y primero la tenía que traducir y luego la imprimió 3,000 ejemplares y fue tan perseguido. Y luego pusieron en los puertos de Inglaterra guardias para que revisaran todo, para que no entraran las Biblias de contrabando, porque estaban entrando, ni siquiera eran Biblias, Nuevos Testamentos. Y entonces capturaron un número de Nuevos Testamentos. Y entonces se le ocurrió al obispo y dijo: comprémoslos, así nosotros los quemamos. Y Tyndale fue bien listo y se los vendió. Y con ese dinero imprimió 18,000 más. Sin embargo, yo le decía a Cecilia, ¿te das cuenta que Tyndale no se dieron gusto ahorcándolo? Primero lo ahorcaron y después lo quemaron. Todo por querer que la Biblia llegase al pueblo.
Estas son cosas que nosotros no nos da la cabeza para entender el privilegio que tenemos, la libertad de escuchar la palabra de Dios todo el día, en la radio, en la televisión, leída, leer la palabra, escuchar la palabra, etc. Pero el hecho de que la Biblia no fuera accesible para todos generaba una inmensa dependencia de los que no la conocían de aquellos que la conocían o decían conocerla. Es un hecho histórico. Ustedes se fijan que yo no estoy tratando ni de lastimar a nadie, ni de hablar mal de nada ni de nadie. Yo estoy tratando de dar los principios de la Reforma y nada más. Pero es un hecho que cardenales nunca habían leído la Biblia. Es un hecho que autoridades supremas del papado jamás habían leído la Biblia. Entonces, ¿qué era lo que se le daba a la gente? Era una tradición oral. Y como toda tradición oral, ustedes saben que se descompone. Alguien con mucho sentido común inventó eso de, ¿cómo se llama? De teléfono descompuesto. Teléfono descompuesto, sí, porque yo le cuento a Ana y Ana ya le cuenta un poquito deformado a Freddy y Freddy se lo cuenta un poquito deformado a Lupita, y ya cuando llega Cecilia tal vez ya no tiene mucha resemblanza con la realidad. Entonces, la predicación no era de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces se ejecutaba una liturgia y había que esperar a días de fiesta, grandes celebraciones, para que se montasen escenas de teatro que presentaban ya sea la crucifixión o ya sea alguna escena bíblica de donde sacaban el conocimiento y las ideas. ¿Cuál es el resultado? Una palabra: ignorancia. Pero hay más palabras: superstición, mitos, verdades a medias y verdades y mentiras a medias. En fin, el conocimiento del pueblo era muy pobre. Y ahí entraba entonces otro tipo de elementos, como por ejemplo el que se discutió tanto de las indulgencias. Este fue el ardor, literalmente ardor, en el corazón de Lutero y de Zwingli cuando miran que la gente que no tiene ni qué comer junta lo que puede y lo vende para poder comprar una indulgencia para sacar a su tío, a su abuelo o a su bisabuelo del purgatorio. Zwingli dice que se inflamó su corazón en la montaña, en la iglesia, durante el festival anual, cuando vio a todas esas personas que a él le constaba que no tenían, pero ni para comer, y todas ahí ofreciendo para comprar las indulgencias. Zwingli se sube al púlpito y les dice: no compren eso, no vale nada, no tiene ningún valor, no es verdad, la Biblia no dice eso. Pero ¿se dan cuenta el choque violento? Mire, un autor dice que cuando Zwingli termina de predicar, el resultado fue la división del pueblo, porque la mitad del pueblo ya había gastado, había ido al festival, había perdido 2 o 3 días de trabajo, había comprado la indulgencia, pues no estaba tan de acuerdo de que este señor esté diciendo que no vale nada. Y otros estaban inflamados diciendo: nos engañaron. En fin, el final fue división. Quizás no nos dé a nosotros todavía el corazón, la cabeza, para comprender el choque de verdades que se produjo. Porque unos tenían una verdad que era lo que habían creído, es lo que les habían enseñado. Y piensen ustedes una cosa, pues es muy fácil hoy equivocarnos. Solo existía una iglesia, no 2 ni 3 ni nada, una. Entonces lo que me decía era la absoluta verdad. Es aquí donde toma tal importancia el concepto de decir: no, disculpe. La verdad no es el producto de los sínodos. La verdad no es el producto de los concilios. La verdad no es el producto de las bulas papales. La verdad no es ni siquiera lo que hacemos todos los domingos. La única verdad que existe es la palabra de Dios. La palabra es inspirada por Dios. Ahora, este es un choque, nos produce emoción entenderlo, nos produce emoción conocerlo, pero no hablemos del choque, que además le costó la vida a todos ellos, ¿verdad? A Hus lo quemaron en la hoguera, a Wycliffe fueron a desenterrar los huesos para quemarlos y tirarlos al agua.
O sea, a ellos les costó la vida. Acabo de hablarles de Tyndale. No quiero hablar del conflicto. Creo que ya nos lo imaginamos. Lo que quiero hablar es de la reacción o de la consecuencia. De eso quiero hablar, de qué pasa después. En la vida de Lutero hay 3 o 4 momentos que son verdaderamente álgidos. Y como decía un historiador, al final del día, la historia es la historia de los puntos álgidos, de lo que uno se recuerda, de Napoleón, en la toma de posesión y la guerra de Waterloo. Sí, pero pasó muchísimas cosas más que solo ellas. Yo voy a hablarles de 2 o 3 puntos álgidos de Lutero. El primero, por supuesto, sin lugar a dudas, se da el 31 de octubre de 1517, cuando él clava las 95 tesis. Él quiere hacer un debate. Los jóvenes estudiantes, incluso, ojo, que las 95 tesis están en latín. O sea, la intención no era discutirlo con el pueblo. La intención era discutirlo a un nivel académico. Lutero fue toda su vida profesor universitario. Entonces, clava las tesis, ese es un momento álgido. Los jóvenes vienen, toman las tesis, las traducen en esa noche al alemán y se van a Mainz a buscar el taller de Juan Gutenberg. En pocos días las tesis las han reproducido en la imprenta recién creada y están por todas partes. Entonces el pueblo puede leerlas. Y el que no sabe leer y escribir no importa, porque en todos los pueblos había alguien que sabía leer y escribir y se paraba ahí a leer y escribir delante de todos. No, perdón, a leer y escribir no, a leer delante de todos. Entonces todo el pueblo entra en la dinámica. Esa es una fecha importante. La segunda fecha es la primera vez que le hacen, que le obligan a retractarse. Eso lo obliga a él a escribir. Dice mi papá, o decía mi papá, y mi papá tendría como 100 años hoy, y me solía decir: mi hijo, los días eran más largos cuando yo era patojo. Así solía decirme. Tiene toda la razón, porque el libro de Daniel dice que los días se acortarán. Y hoy no parece, pero ya estamos otra vez en octubre, ya va a ser otra vez Navidad y ya va a ser otra vez Año Nuevo, ¿no es cierto? Bueno, los días deben haber sido bastante largos, porque Lutero escribió más de 60,000 páginas. 60,000, miren su Biblia cuántas tiene y me dicen que es escribir 60,000 páginas. Eso escribió Lutero. Y Wycliffe fue más prolífico que Lutero, así que imagínense ustedes. Pero entonces quieren que se retracte de esas páginas que ha escrito. Y él apela al emperador Carlos V, y el emperador Carlos V, que no logra deshacerse de este monje alemán, le da un lugar en la Dieta de Worms. Worms es una ciudad. Dieta quiere decir asamblea, cuando se reúne toda la corte, y llegó el rey, el emperador, y llegaron los príncipes, y llegaron la curia, la iglesia, bueno, todas las autoridades, la corte. Era una cosa gigantesca que duró muchísimo tiempo. Pero en la agenda estaba el caso de este monje alemán, Lutero. Entonces, en 1521, en la Dieta de Worms, es donde se produce este momento extraordinario, en el cual se reúne el pasado, toda la tradición, la corte, la iglesia, todo el pasado y la modernidad. Si quieren lo voy a decir de esta manera: es un instante en el que se junta el pasado con el futuro y se produce una chispa que vamos a llamar nosotros y todos los que me preceden la modernidad. Crece o sale o brota o nace un nuevo mundo completamente distinto. ¿Y cuál es el elemento central? Por supuesto, el elemento dramático es: usted retráctese. Ya sabe él que va a morir, entonces ¿se retracta o no? Él pide 24 horas. Pasa una noche, ya se las describí, en la celda, una noche muy dura. Regresa a la mañana siguiente, hay más gente todavía, cambian de salón porque no cabe toda la gente. Retráctese. Y él dice: disculpen, no me voy a retractar. Mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Y si ustedes no me demuestran por la palabra de Dios mis errores,
Yo no estoy sujeto ni a lo que dicen los papas ni a lo que dicen los concilios, porque es comprobado y comprobable que se contradicen entre sí. Por tanto, mi alma mi conciencia, dice, está atada exclusivamente a la palabra de Dios y me es imposible retractarme. Que Dios me ayude. Y por supuesto, en ese instante se compra él para sí mismo una condena y lo nombran hereje, y ya hablaremos de eso. Pero lo que sucede ese día es, y Cecilia y yo tenemos la dicha de haber estado hace unos días en Worms, parados ahí en ese campo donde se dio la dieta y donde él mantuvo sola escritura. Me van a quemar. Él tenía certeza de que lo iban a quemar como a Juan Hus. De hecho, uno de los artículos en contra de él, el número 23, era si él creía en los escritos de Juan Hus, y querían que se retractara de creer en los escritos de Juan Hus. Bueno, él creía que lo iban a quemar y fue directo a la dieta sabiendo que iba directo a la muerte. Pero dice: mi conciencia está atada a la palabra de Dios y me resulta imposible retractarme. Así que Dios me ayude. Esto es la demostración vívida de esta expresión sola escritura. Él creía lo que yo voy a leerles. Él creía verdaderamente que, y estoy en el versículo número 15, desde niño has sabido las sagradas escrituras. Esto es una cosa tremenda, porque en el griego sagradas escrituras, sagrado viene de la misma palabra que quiere decir templo. O sea, es algo sagrado, algo que le pertenece a Dios. Y escrituras es la palabra letras, porque creían dos cosas: uno, que la escritura es inspirada por Dios; dos, que las letras mismas son inspiradas por Dios. ¿De dónde sacaron eso? De que Jesús dijo: ni una jota, ni una tilde de la palabra. ¿Se recuerdan ustedes? Entonces ellos dicen: mire, aún las jotas y aún las tildes, nuestro Señor Jesucristo dice que son inspiradas por Dios. Ahora, esto es un cambio dramático en ese entonces. Dramático porque la gente no conocía las Sagradas Escrituras, la gente no había leído las Sagradas Escrituras, no tenía amor por las Sagradas Escrituras, no tenía acceso a las Sagradas Escrituras. Pero, queridos hermanos, este es el momento cumbre hoy. Nosotros sí tenemos. Nosotros sí tenemos. Y pienso que no hemos llegado todavía a entender el principio de que la Escritura gobierna nuestra vida, no solo nuestra salvación, sino la vida entera de la creación. En otras palabras, la Biblia, la palabra de Dios, leída, meditada y actuada por nosotros, tiene sin duda el poder de transformar nuestras vidas y toda la sociedad. Concluyo de mi problema de tantos años. Si nosotros tenemos tantos cristianos en el país y no hemos cambiado el país, es porque nunca hemos entendido el principio de la sola escritura. Porque si la sola escritura gobernara todas nuestras acciones, entonces habría un cambio dramático en la sociedad, como lo hubo en esa sociedad. La gente comenzó a vivir la Biblia, pero me estoy adelantando a mí mismo. Espero que ustedes tengan tiempo el día de hoy. Dice entonces: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Palabras de Calvino. Calvino decía: la Escritura es la regla de fe. Por supuesto, solo la Escritura es la que nos puede dar la sabiduría para llegar a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo voy a decir en negativo. Nada afuera de las Escrituras nos puede llevar a la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, podrán ser cosas agradables, podrán ser cosas como quieran, pero miren, nada tiene el valor de la Escritura para darnos sabiduría para alcanzar la salvación por la fe en Cristo Jesús. Nada es nada. ¿O no dice
el libro de Apocalipsis, que no vaya a ser que alguien le añada a la revelación de Dios y sea anatema y sea maldición. Entonces, el amor a la pureza de la Biblia, el amor a la pureza de la Escritura. Miren, yo entiendo que a la gente le gustan mucho las prédicas. Yo comprendo que a la gente le gusta poner la televisión o poner el radio. Pero yo creo que el fondo del asunto es leer y escudriñar la palabra de Dios. Porque yo he estado ahí sentado, donde están ustedes, y he escuchado aquí parado, donde estoy yo, a algunas personas decir unas tonteras monumentales y a todos los demás decir amén. Y vieron qué buena gente fui, no hablé ni de la televisión ni de nada, solo de aquí. Yo estaba sentado ahí un día, oyendo a un predicador, y dijo una sandez tan grande que le dije: Cecilia, me paro y me voy. No puedes hacer eso. ¿Cómo que no puedo? Claro que puedo, me paro y me voy. Dice: no puedes hacer eso, espérate. Y le digo a Cecilia, y todos, amén, amén, como que fueran borregos, amén. Y yo le digo a Cecilia: acaba de borrar a Pablo de la Biblia. Y todos dicen amén, y nadie se dio ni cuenta. No sé si nadie, pero casi nadie. Entonces, ¿qué es eso? No me gusta. Por eso me han oído 20 veces que me enojo mucho cuando oigo a los predicadores: un rema de Dios. Eso es, muchachos, ni oigan, o cómo es, ni piensen, quédense calladitos como ovejitas. No. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de escudriñar la Biblia por nosotros mismos. Esa es la gran riqueza de la Reforma. Decía, ahora ya no me acuerdo quién decía, Tyndale decía: prefiero darle, ¿cómo se dice plowman? Uno que hace arado en la tierra, un campesino que ara la tierra. Decía: prefiero darle un Nuevo Testamento a un campesino que ara la tierra y va a saber más que un predicador que nunca la ha leído. Pues se cae de lo claro, ¿no es cierto? Así es. Entonces, la única manera que voy a obtener la sabiduría para obtener la salvación a través de la fe en Jesucristo es si yo conozco la palabra de Dios, la Biblia. Sigamos. Dice entonces: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y ahora el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Quedémonos con la primera frase. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lutero tenía una manera de hablar de este tema, y es que Lutero era un hombre muy musical. Yo no sé si saben que fue un gran compositor. O sea, era un hombre con oído, con talento musical. Apreciaba la música. Entonces hablaba. ¿Saben por qué tenemos tanto de Lutero? Este detalle también es muy lindo. Lutero tenía una mesita, ahí está en su casa, y unos sillones, y entonces después de las cenas tenían la plática de la sobremesa. Imagínense esas pláticas, ¿verdad? Entonces hay muchísimo que se sabe de Lutero porque había quien tomaba nota de las pláticas de la sobremesa. Pero Lutero solía pensar que era una de las grandes maravillas de la creación de Dios que el hombre pudiese con el aliento, la lengua y ciertos movimientos de la garganta generar música o palabras. Y le maravillaba que las aves de todos los tamaños y los animales de toda clase, todos tienen una voz diferente. Y entonces él pensaba en esto y decía: Dios también tiene su voz. Y cuando Dios habla, compone con la lengua, con la garganta, pero sobre todo con el aliento, porque si no hay aliento no salen palabras. El aliento es el que da vida.
Eso lo sabemos por la palabra. Nos lo enseña el Nuevo Testamento, nos lo enseña el Antiguo Testamento. Eso lo sabemos nosotros. Pero, entonces él decía, Dios creó todas las cosas con el aliento de su boca, porque la expresión dice, y Dios dijo, sea la luz. Y Dios dijo. Y entonces Dios conformaba las palabras. Aquí hay algo más maravilloso. Génesis 1:1, primera de Juan 1:1. ¿Y qué es lo que Dios hablaba cuando salía el aliento? El verbo. Y el verbo es Cristo. Y el aliento es el Espíritu Santo. O sea, cada vez que Dios habla, está la Trinidad ahí presente. El aliento es el Espíritu Santo.